Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues aquí tenemos una orquídea suertuda, como dicen por ahí, en el argot de la calle. Yo creo que esta orquídea ha tenido suerte dentro de su mala suerte. ¿Y por qué les digo esto? Miren, cuando yo traje esta orquídea, hay un video que va a salir aquí, la manito, y ahí van a ver la etiqueta. Para las personas que no lo han visto, porque bueno, hay personas que no ven todos los videos y después entonces vienen a preguntarme. Esta orquídea es de las primeras, esa que está ahí atrás no, esta. Es de las primeras que yo fui a buscar aquí cerca de mi casa. Y creo que el video se llama Las orquídeas que otros no quieren. Ese video es muy interesante porque fue mi primera vez recibiendo donación. Yo recibía mucha donación, pero por allá por los años 2013, 2014, 15, 16, de los vecinos, de mis amigos. Pero ya después eso fue mermando porque yo tenía casi 200 plantas en casa y yo simplemente pues lo que hacía era cuidarlas del balcón y cuidarlas de la casa, pero ya no me gustaba mucho estar rescatando tanto, aunque de vez en cuando lo hacía. Ustedes saben que la mano va a picar siempre, la mano usted le pica. Pues miren, esta orquídea ahora mismo, esto puedo decir que es ahora mismo. Bueno, por acá son las 9 de la noche. Y a esta hora estoy yo arreglando de todas esas orquídeas que me han llegado. Esta orquídea yo la fui a buscar, vengo en el tren con ella y tenía esta hoja. A ver, les muestro. Tenía esta hoja muy malita, que yo incluso les hablé de esta hoja, que yo no sabía qué iba a hacer con la hoja. Bueno, pues yo ahora mismo ya la hoja se estaba empezando a abrir por esta parte. Y yo dije, bueno, mejor ya la arrancamos. Y se la quitamos en el propio detrimento de la orquídea, porque aparte del problema que tiene con la hoja, tuve que buscar. Al fin encontré la cinta adhesiva transparente. Y miren lo que pasó por aquí. A ver, déjenme contarles, porque esto fue una casualidad, sinceramente una casualidad. A ver, vamos a tener cuidado aquí, que creo que aquí puede haber un accidente sin querer. Bien, vamos a mostrarles para que ustedes vean a veces los detalles. El diablo está en los detalles. Miren, ¿se dan cuenta ahí? Ahí está la cinta adhesiva. A ver si puedo. Ahí. Miren, ahí está la cinta adhesiva, ¿ven? Eso se quedó en un hilito. Ustedes han oído la canción de Willy Chirino, Tengo la vida colgando de un hilito. Tengo la vida colgando de un hilito. Bueno, pues así estaba esta orquídea. Pero, ¿por qué yo no me había dado cuenta? Porque estaba partida junto con el tutor. Y yo, como estoy arreglando orquídeas y estoy haciendo cosas, algo me dijo, ay, ¿qué voy a hacer con esa hoja? Esa hoja se está cayendo. Y dije, bueno, no sé si la arregle ahora, porque yo, Géminis al fin, las personas del signo Géminis somos muy, estamos en mil cosas a la vez. Y yo estoy en el baño, estoy haciendo cosas, estoy desinfectando, estoy arreglando orquídeas. ¡Ay, Dios mío, cuántas cosas estoy haciendo al mismo tiempo! Y cuando vi la hoja que se estaba partiendo, dije, la voy a arrancar. Y cuando arranqué la hoja, esto hizo track. Y yo dije, ay, ¿y ese track de dónde vino? Parece que ya, aquí ya el tallo, ya lo que es la vara floral, ya no soportaba. Porque miren la cantidad de flores que tiene.
¿Entiendes? Entonces esa se empezó a abrir hoy. Ya está prácticamente abierta, porque aquí son las 9 de la noche, ¿verdad? Pero por la mañana estaba cerradita. Y yo dije, ay, pero si mira qué belleza, por Dios. Me voy a perder de esta floración tan exuberante. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flores. Y la vara partida. Y fue una casualidad que yo quité uno de estos pellizquitos. Son como unos soportes. Y ahí estaba la vara floral partida. La agarré con un miedo porque es que prácticamente ya se caía completamente. Y ahora por supuesto que no les puedo mostrar porque ahí debajo está la cinta adhesiva que la tuve que poner con mucho cuidado. Bien, tuvo suerte dentro de la mala suerte. ¿Por qué? Porque yo estoy en los detalles. Pero quizás si yo no me pongo a mirar y no vengo rápido con la cinta adhesiva, me hubiera dado cuenta cuando la vara a partir de ese punto hacia arriba se empezara a poner amarilla. Y entonces iba perdiendo las flores. Y yo preguntándome, ¿pero qué es lo que pasa ahí? Porque normalmente eso no pasa, ¿verdad? Esas cosas no pasan. Cuando hay muchas flores eso no pasa. Y mucho menos cuando tienes los seguros puestos en las varas. Pero miren, para que ustedes se den cuenta de las cosas de la vida, a veces las personas que tienen plantas deben estar en los detalles. Deben mirar todas las cositas. Todo. Tienen que estar atentos a todo. Y eso lo vi prácticamente hará una hora. A eso de las 8 de la noche más o menos. Y lo pude rescatar. Por supuesto, no es que sea una cosa del otro mundo. Pero quizás vamos a tener unos 2, 3 o 4 días para mirar las flores. Y después yo lo que voy a hacer es que las corto y las seco. Yo las seco porque tengo un proyecto y entonces las voy a secar. Para recordarme que esta es una de las primeras plantas que yo fui a recoger por donación. Por esas orquídeas que otros no quieren. Y yo quiero hacerle un homenaje a esta orquídea. Por eso la voy a secar. Entonces, bueno, vamos a ponerla. Ya les conté el chisme verde. Esto es un chismecito verde. Entonces aquí, esto es una de las plantas que yo recibí de la florería. Entonces la puse en esa maceta con un poquitito de agua en el fondo para que ella se mantenga bien. Miren las raíces que bien están, porque venía ya con unos botones. Y yo dije, no, yo eso no lo voy a cortar. Yo no voy a hacer nada, yo tengo muchas orquídeas para trabajar. Y la dejé tranquila y efectivamente, vamos a poner esta para acá. Esta es la otra que venía junto con esa, que tenía unas orquídeas color rosado, es esta. Y miren esos botones. Esto está de campeonato. A ver, vamos a separar un poquito. Está perfecta. Bueno, pues ya les he hecho el chisme verde del día 14 de noviembre. Hay que estar en los detalles, hay que estar en todas. Como dice el dicho, el que tiene tienda que la tienda y si no que la venda. Y por acá ya tengo una alegría porque por aquí viene una varita. Miren qué cosa más bella. Está muy chiquitita. Pero miren, va sacando raíces y tiene su varita y yo contenta y feliz, por supuesto. Entonces, bueno, la ponemos aquí, ahí para que ellas se vayan dando apoyo, ¿verdad? Y esa es otra planta que está en cera solamente porque eso es simple. Eso para mí es un experimento. Pues señores, los voy dejando. Ya les he contado el chisme. Hay muchas cosas que mostrar. Tengo muchos proyectos. Por ejemplo, miren, el proyecto manzana, calabaza. Miren cómo está. Porque no había conseguido la tierra, pero ya tengo la tierra aquí.
Miren ahí la tierra. Y entonces pues hay que echarle agua todos los días, porque eso que hay abajo es un papel. Quizás me demoré en echarle agua y ¡zas! Me di cuenta el otro día que la plantita ya no quería prácticamente. Porque eso no es un hábitat para una planta, aunque ella sigue luchando, miren ahí, ¿eh? Ella sigue luchando. Este experimento fue de casualidad, porque eso es lo que yo me preparo para el desayuno. La manzana, la pera. Y cada vez que hacía calabaza, cogía 2 o 3 pedacitos y los echaba aquí. Y un día cualquiera empecé a ver las plántulas y dije, ay, ¿eso qué cosa es? Miren la cantidad de raíces que ha dado. Entonces, aquí está el experimento de mi hija. Y por allá tenemos más cositas. Por supuesto, esta planta que está aquí, que alguien me preguntó, esta planta que está aquí, alguien me preguntó, esa venía también en el video orquídeas que otros no quieren. Y yo la puse ahí con varios sustratos, la llené de agua hasta la mitad y miren qué bien se ha mantenido la varita. La varita simplemente reaccionó. Yo pensé que se iba a morir, pero no. Y la minimal sigue a su aire, ella encantada. Pues bueno, señores, ya les hice el chisme. Esto ha sido un chismecito verde corto para que ustedes simplemente vean mis blogs. Estos son blogs de chisme verde. Cuando me pongo a hacer videos, pues muchas veces me expando y los videos se hacen un poco aburridos, pero estos videos míos no son para todas las personas. Estos videos son para mi reducido grupo, para mi reducida comunidad. Las personas que de verdad quieren saber qué pasa con las orquídeas, qué es lo que hay, qué es lo que fue, qué es lo que hubo, qué es lo que habrá. Para eso es que yo hago estos videos, ¿verdad? Pues entonces recuerden mi eslogan. Sean felices y disfruten su vida, que no hay más nada. Yo soy Morita, si esa misma, la cubana. Cuídense, hasta la próxima. Chao.